Gracias, Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, en esta noche tenemos una noche muy especial, una noche muy linda, porque vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, y ese es el privilegio más grande que tiene todo cristiano. Ya Rocío pronto se va a bautizar, amén. Y ya va a poder participar de la cena del Señor también. Después, antes del bautismo, vamos a hacer ahí en Candelaria hay gente que se quiere bautizar también. Mi Pipi ahí está desesperada. Quizás después Aide también se quiera bautizar. Antes de eso vamos a tener una enseñanza, se le da una enseñanza para que puedan entender a través de la Biblia cómo es bíblico y cómo es la forma correcta de bautizarse. Dice que el bautismo en aguas es, la palabra bautismo, si vamos a los diccionarios, significa inmersión. Inmersión, o sea, es entrar dentro del agua. Muchas personas, yo quizás habrá sido bautizada en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica acostumbra, ¿quién me baja un poquito el volumen? La Iglesia Católica tiene una forma de bautizar que es por aspersión, o sea, salpica el agua, ¿sí? Es aspersión, le salpica el agua. Y la palabra bautismo es inmersión. O sea que si no fue inmerso en el agua, quiere decir que no fue bautizado. O sea, está faltando algo. ¿Y por qué? Después vamos a aprender, ¿no? Todas esas cosas, que cuando uno entra dentro del agua, uno muere. No va a morir de verdad. Uno muere para este mundo. Y cuando sale del agua, nace para Cristo. Hay un significado muy importante. Dice la palabra de Dios que el que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una sola vez. Y ustedes nunca podrán entender si no reciben una enseñanza sobre ese tema. Yo le explico siempre de manera rápida, pero tiene un significado más profundo. Nosotros los cristianos cuando morimos, cuando según el mundo nosotros morimos, cuando vamos al cajón, no morimos. Los cristianos dormimos, que no es lo mismo dormir que morir. Dice la Biblia que el que nace una sola vez muere dos veces. ¿Qué quiere decir esto? Yo nazco de mi madre, ¿sí? Nazco una vez, muero dos veces. ¿Por qué? Porque voy a morir la muerte que va al cajón y la muerte eterna, aquella que me voy al infierno, porque me voy a una muerte eterna. Ahora, si yo acepto a Cristo, me bautizo en las aguas, soy sumergido en el agua, yo nazco de mi madre y muero esa muerte al mundo, metiéndome dentro del agua. Cuando salgo, nazco, o sea, nací dos veces. No nací una sola vez, nací dos veces. La primera de mi madre y nací para Cristo. Soy una nueva criatura. A partir de ese momento, nací dos veces. Entonces voy a morir una sola vez, que fue esa muerte. La muerte de haberme introducido dentro del agua. Esa es la única muerte que tiene el cristiano. Porque muere al mundo y nace para Cristo. A partir de ese momento, él nació dos veces y va a morir solo una vez, que fue la muerte de la sumersión en el agua. Y después no tiene más muerte, él duerme. Dice, aquellos que duermen serán resucitados. No dice aquellos que mueren, aquellos que duermen van a ser resucitados.
Aquellos que duermen van a ser abiertos sus ojos y se irán a encontrar con Jesús en las nubes. Amén. Hay una explicación muy grande, muy profunda. Esto es rapidito para que podamos entender. Y decía que es tan lindo comer en la mesa del Señor, porque Jesús nos invita a comer en su mesa, a sentarnos y a participar del pan. Aquella noche antes de morir, Él fue a una casa y se reunió con sus discípulos y les invitó a comer. Es lo mismo que Él está haciendo en esta noche con nosotros. Nos está invitando a comer en su mesa. Y hoy venimos a sentarnos a su mesa, a compartir el pan que Él nos va a dar, nos va a servir. ¿Cuál es el pan? Su cuerpo, ultrajado y vituperado en la cruz del Calvario, y su sangre, que simboliza esto, su sangre, gracias hermano, la sangre de Jesucristo que está aquí, ¿sí? Esto es simbolismo. También disentimos con otras religiones, que otras religiones dicen que esto se convierte en la sangre de Cristo, pero no es así. La Biblia no dice eso. Dice que esto simboliza, no es que se convierta en la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros hacemos la cena del Señor, celebramos la cena del Señor, estamos haciendo un simbolismo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que hiciéramos esto en memoria de Él, para recordar cada día su muerte hasta su venida. Cuando Él venga, esto se va a terminar. No vamos a hacer más, porque vamos a estar con Él. Y Él mismo dice que se va a ceñir, va a poner un delantal y nos va a servir en una mesa especial allí en el cielo. Qué privilegio, hermanos, poder ser servido por Jesús. Qué cosa más linda, qué cosa más maravillosa. Bueno, pero vamos a la palabra de esta noche, amén. Gloria a ti, Jesús. Yo quiero hablar de algo muy importante, hermanos. Aceptando la realidad de la victoria. Se llama el mensaje de esta noche. Aceptando la realidad de la victoria. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo el título del mensaje? Aceptando la realidad de la victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos que no aceptan la realidad de la victoria. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos victoria, que somos victoriosos. Hay un gran problema, hermanos, en la iglesia de Dios. Muchos cristianos no entienden. Muchos cristianos que van a las iglesias y por años creen que pueden ser derrotados. Creen que el diablo tiene poder sobre sus vidas. Creen una serie de cosas, doblegándose ante la maldición y ante tantas cosas. Porque no se aferran a la verdad bíblica. Cuando la Biblia dice que nosotros somos victoriosos. Dígale al hermano de su lado, acéptalo. La victoria, hermanos, no es una promesa. La Biblia habla de victoria, pero no habla de que hay una promesa de darnos victoria. No, para nada. La victoria en la Biblia no es una promesa, es una realidad. Nosotros, como hijos de Dios, somos victoriosos. La realidad es que somos hijos de Dios y tenemos la victoria. La victoria ya la tenemos. No es que tenemos que ganar, no es que tenemos que intentar ganar, no es que tenemos que intentar encontrar la victoria. No, la victoria ya la tenemos. Es un espíritu, la victoria es un espíritu y está en Dios. Y si está en Dios, está en ti también. ¿Por qué? Porque Cristo está en mi vida, porque el Espíritu Santo está en mi vida, porque Dios habita dentro de nosotros. Y si Dios habita dentro de nosotros, nosotros somos victoriosos. Amén. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Todos hemos nacido de nuevo. Todos hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. Entonces somos nacidos de nuevo. Y aquellos que nacemos de nuevo somos más que victoriosos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra que somos más que victoriosos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto tenemos que aferrarnos a esa palabra, creer en lo que el Señor nos prometió. Entonces
la iglesia debe de entender que la victoria no es una promesa, es una realidad. Dios levanta una iglesia poderosa, hermanos, para que ponga el infierno bajo sus pies, para que ponga los demonios bajo sus pies, para que ponga los espíritus inmundos bajo sus pies, para que ponga potestades bajo sus pies. Dios levanta una iglesia victoriosa. Dios no levanta una iglesia derrotada, cobarde. Dios levanta una iglesia victoriosa. Nosotros somos parte de su iglesia y por lo tanto no tenemos que aceptar ningún tipo de derrota. Tenemos que estar en sus manos creyendo que somos sus hijos y que vamos hacia adelante. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Gloria a ti, Jesús. Entonces Jesús, Dios, levanta una iglesia victoriosa para que pongamos un mundo bajo nuestros pies. El mundo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Los demonios no tienen poder sobre los hijos de Dios. El diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Escúcheme, iglesia, el diablo entiende mucho más que nosotros a veces. El diablo está sabiendo mucho más que nosotros. Anoche lo decía en Candelaria. Le explicaba a los hermanos allí. El diablo dice que sabe por diablo, pero mucho más sabe por viejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hermanos en este lugar tenemos, el que más viejo acá soy, creo que soy yo, 51 años. Todavía no tengo 52. No la tomen en serio. 51 años de sabiduría tengo. Pero ¿sabe cuánto tiene el diablo? Miles de años de conocimiento. ¿Sabe cuántos cristianos él ya derrotó antes de que venga a intentarlo contigo? Muchísimos cristianos han sido derrotados por el diablo, por no haber creído en la palabra de Dios, por no haberse aferrado a las verdades bíblicas. Entonces tenemos que entender y aferrarnos a esas palabras que el Señor nos dejó en su Biblia para que creamos, para que seamos fieles y que podamos ser victoriosos a través de su palabra. Él sabe que la iglesia es poderosa y victoriosa y por eso hace lo que hace. El diablo continuamente está atacando a la iglesia porque él sabe que la iglesia es victoriosa, pero muchos no entienden y muchos no se aferran a esa victoria. Lo que el diablo no entiende es que el que es nacido de Dios vence al mundo, según la palabra de Dios. Nosotros somos nacidos de Dios y por lo tanto vencemos al mundo. Lo que el diablo no entiende es que somos hijos de Dios y somos más que vencedores. Cristo mismo lo dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esas son las promesas de mi Jesús. Y también dijo: son más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Porque Cristo venció al mundo. Él dice, Jesús mismo dijo: confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y si yo estoy dentro de tu corazón, tú también eres más que vencedor. Yo no estoy esperando una victoria, hermanos. Yo de ninguna manera estoy esperando una victoria. Yo ya tengo la victoria. Amén. Yo tengo la victoria ya consumada en la cruz del Calvario. Hoy vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Vamos a recordar ese momento maravilloso en que Él fue a la cruz del Calvario y le venció a Satanás. Allí en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es, se terminó. Diablo, no tienes más poder sobre mi iglesia. Yo vine a pelear por ella. Hasta aquí llegué, hasta la cruz llegué, y por lo tanto ahora no tienes más poder sobre mi iglesia. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender eso. Tenemos que aferrarnos a esa palabra y tenemos que ir hacia adelante creyendo que somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Yo leo mi Biblia, hermano, en mi Biblia que el diablo fue derrotado. Yo leo en mi Biblia que el diablo fue humillado. Yo leo en mi Biblia que el diablo fue pisoteado. Yo leo en mi Biblia que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. En ningún lugar de mi Biblia leo que tenemos un lugar donde ir a luchar para ver si ganamos. No leo en mi Biblia en ningún lugar que diga que tenemos que ver si tratamos de ganar o si tratamos de tener victoria. Eso no lo puedo leer en mi Biblia, no encuentro en mi Biblia. Yo solo encuentro que dice que ante todas esas luchas y pruebas tú eres un vencedor, que ya has vencido. Porque Cristo ha vencido por ti en la cruz del Calvario.
No importa lo que haga el diablo, ya la iglesia tiene la victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos le aplauden a Jesucristo? Gloria a ti, Jesús. Pon tu mirada en la palabra, pon tu mirada en la promesa, pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en la victoria, hermano, hermana. Hay victoria en Cristo. Alábale a Él, alábale a Él. Denle fuerte aplauso. Dígale: Jesús, creemos en la victoria que has encontrado allí en la cruz del Calvario. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Hay que gritarle al diablo para que tenga vergüenza, para que salga huyendo. Hay que gritarle al diablo y decirle que somos hijos del Todopoderoso, de aquel que ha vencido en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas veces el diablo tiene más fe que nosotros, hermanos. Muchas veces el diablo tiene más fe que nosotros, porque la razón por la que él está tan preocupado es porque él conoce, es porque él está creyendo lo que se viene. El diablo está sabiendo que nuestra Argentina será transformada por el poder de Dios. El diablo está sabiendo que Catedral del Espíritu será transformada por el poder de Dios, que aquí vendrán muchas almas y que serán salvos. Él sabe que el poder de Dios está en este lugar y por eso él tiene más fe que nosotros muchas veces. Él cree en lo que Dios va a hacer con esta nación. Él cree en lo que Dios va a hacer con este país. Él cree lo que Dios va a hacer con su propia iglesia en esta tierra. Y él sabe, y por eso persigue la iglesia. Muchas veces nosotros como hijos de Dios no creemos tanto en la palabra como lo cree Satanás mismo. Él sabe las cosas que se vienen para este país. Pero atamos al diablo en el nombre de Jesús, amén. Y declaramos que él no tiene ninguna autoridad para tocar al pueblo de Dios, para tocar a los ungidos de Dios. Porque no se ha enfrentado a cualquier iglesia. Él se ha enfrentado a la iglesia de Dios, a la iglesia del Dios viviente, a la iglesia del Cordero Santo que fue a la cruz del Calvario. Yo leo en mi Biblia, hermanos, y no veo a mi Dios saliendo para vencer, para ver si puede vencer. Yo leo aquí y todo lo que los capítulos, versículos que tiene la Biblia, no veo un Dios derrotado. No veo un Dios que esté tratando de vencer, a ver si puede ganar una batalla. Yo no veo un Dios tratando de encontrar la salida para problemas. Yo veo un Dios victorioso. Y si ese Dios es victorioso, yo soy hijo de Él. Él está sentado en su trono como Dios, como Señor de la humanidad, Señor del universo, Señor de toda la tierra y de todo este mundo. Él no está siendo derrotado. Lo que Él dice, eso es. Yo dije, lo que Él dice, eso es. ¿Cuánto le aplaude? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto están entendiendo la palabra? ¿Cuánto están escuchando el mensaje en esta noche? Lo que Él dice, eso es. Lo que mi Dios dice, eso es. Porque Él es Dios de todo este universo. Porque Él no vino acá para ser derrotado. Porque Él es Dios todopoderoso. Nosotros somos los que tenemos que ponerle límites a Satanás. Satanás está entrando en muchas casas, en muchas familias, en muchas iglesias y hace lo que quiere. Porque no le ponemos límites. Porque no le ordenamos. Porque no le decimos: terminado, tú no puedes hacer más lo que estás haciendo. Tú no puedes tocar un hijo de Dios. Tú no puedes tocar la iglesia de Cristo. Porque es la iglesia del Cordero Santo que derramó su sangre por ella. Tenemos que creer que ese Dios es mi Dios y es tu Dios. Porque la iglesia le ha sido dada la autoridad a la iglesia. 120 estaban en el aposento alto, en representación de todos nosotros, lo que hoy estaríamos en esta tierra. Y esos 120 recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios. Y de ahí en adelante todos nosotros, hasta el día de hoy, recibimos el poder. Y si tenemos el poder, el diablo no tiene el poder. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Vamos a leer Apocalipsis. Yo lo tengo como revelación, pero ustedes no saben que se llama revelación. Apocalipsis capítulo 6. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Padre.
Lo tenemos, capítulo 6, verso 2. Y atento a este versículo, hermanos, porque estamos mirando una palabra de parte de Dios, una palabra que nos va a dar la victoria en esta noche. Vamos a entender lo que es Dios para nuestras vidas. Lo tenemos, capítulo 6, verso 2, dice así. Capítulo 6, verso 2, dice así: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. ¿Entendieron? ¿Quién es este? ¿Quién es este que se sube a un caballo blanco? ¿Quién es este que tiene una corona? Es Jesucristo. Es Dios, como dice recién, no sé quién dijo ahí, Tobías. Es Dios. Pero ¿escuchó la frase final? ¿Pueden entender lo que dice el Señor aquí? Dice, y salió venciendo y para vencer. Hermanos, Dios nunca sale a ver si gana. Él nunca sale a probar suerte. Dios nunca sale a decir, a ver qué pasará, a ver si tengo éxito hoy. Voy a salir a ver si puedo ganar. Dios nunca sale a ver si gana. No, Él sale venciendo de una vez. Él ya sale venciendo. Su palabra dice, salió venciendo y para vencer. Así es mi Dios. Él dice, voy a darle unas trompadas al diablo y lo sopapea. Él no dice, voy a ver si el diablo se deja sopapear por mí. Él sale venciendo y para vencer. Él sale para destruir el diablo. No, hermanos. Él dice, voy a poner una iglesia que lo pisotee al diablo. Voy a poner una iglesia que lo sepa escupir al diablo. Voy a poner una iglesia que sepa reprender al diablo, que sepa atar al diablo, que sepa correr al diablo en mi nombre. Y con esa iglesia voy a estar yo, dice el Señor. Porque Él es un Dios que está con los vencedores. Dice que el evangelio es para valientes, no para cobardes. Y yo soy uno de sus valientes. Y usted tiene que ser uno de sus valientes. Usted no puede vivir agobiado, aplacado, aplastado por el enemigo. Usted tiene que vivir victorioso y victoriosa. Usted tiene que mirar sus cosas, sus situaciones, y todo mirarlo con victoria, con garra y como vencedora o como vencedor. ¿Cuántos lo creen? La naturaleza de Dios es victoria, hermanos. Así como Dios es amor, porque muchas veces dice Dios tiene amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Él es la palabra amor. Él es el amor en sí. Y su naturaleza también es ser victorioso. No es solo ser victorioso, Él es la victoria. Él es mi victoria, es tu victoria. El diablo le tiene miedo a Dios, hermanos. El diablo le tiene miedo a Dios. Le tiene terror a Dios. No sé si ustedes se acuerdan, ese endemoniado gadareno. Jesús ni le había dicho nada. Jesús venía pasando por allí. De repente el endemoniado gadareno sale y le dice, tú que tienes, hijos del Dios viviente, ¿qué tienes contra mí? Salió con miedo el demonio, o los demonios, o la legión de demonios que tenía ese hombre. Salieron todos desesperados. ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué? Porque le tienen terror a Dios. El diablo le tiene miedo al Señor. A mi Señor, a tu Señor. El diablo le tiene terror. Y muchas veces andamos con miedo. Ay, no diga nada del diablo, porque el diablo te puede llegar a perseguir. Que me persiga, va a ver con quién se va a topar. Con un hijo de Dios viviente. Con el hijo del Dios viviente. David, qué maravilloso David. David, un jovencito tan chiquito. Goliat simboliza lo diabólico, lo endemoniado, los espíritus inmundos tratando de derrotar a la iglesia de Dios. En ese tiempo era Israel, hoy se llama iglesia de Dios. En ese tiempo se llamaba Goliat, hoy se llama diablo.
en ese tiempo se llamaba David, hoy nos llamamos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que enfrentar al enemigo, al Goliat que venga contra nuestras vidas. Y dice que este hombre ahí le habló, a David. Y dice que le dijo, porque David dice que tomó una honda y unas piedras y se fue para el gigante. Y dice que el gigante medía 3 metros de altura. Dice que su lanza era como un telar de tejer, una cosa impresionante. Él venía a destruir al pueblo de Israel. Dice que cada mañana este gigante salía y le decía: a ver, ¿habrá alguno que se anime a venir a pelear contra mí? Decía el gigante ese. Y todas las mañanas salía, y el pueblo de Israel, que simboliza la iglesia de hoy, así estaba temblando de miedo, porque el gigante los desafiaba. Pero un día apareció David, ese jovencito hijo de Dios, como tú y yo tenemos que ser en este tiempo. Y apareció David y tomó, dice que el rey le dijo, porque David andaba preguntando, a ver, ¿qué es lo que dice el rey sobre toda esta situación? Y dice que le dijeron, mira, dice que al que le gane ese gigante, él le va a dar la hija, y aparte le va a dar riquezas, le va a dar un montón de cosas. Entonces dice que David dijo, voy a hablar con el rey. Va a hablar con el rey y el rey le dice, ponete una armadura, agarrá una espada. Y dice que David se empezó a poner todo ese equipaje. Pero resulta ser que no le cabía, no le gustaba. Él no estaba bien, él se sentía mal, él se sentía todo atado con esas cosas. Dijo, me saco todas estas cosas. Y se sacó todo y agarró una honda y 5 piedras. Y se fue. Y le gritó, a ver quién es ese incircunciso que se atreve a venir contra el ejército del Dios viviente. Aleluya. Dice que sale el gigante y le dice, ¿tú crees que yo soy perro o qué para venir con piedra y con honda? Y le dice David, ¿sabe qué? Yo te voy a cortar tu cabeza y voy a tirar para los perros, sí. Te voy a destruir, te voy a cortar la cabeza. Y el gigante no podía creer lo que estaba escuchando. Pero David sacó una piedra, tomó su honda y le pegó una pedrada en la cabeza del gigante. Y el gigante cayó. Y después con su propia espada le cortó la cabeza y tomó de su cabellera y le llevó y le entregó al rey. Así tenemos que ser en este tiempo, hermanos. El diablo viene contra nosotros. Pero ¿qué se cree ese diablo para venir a tocar al ejército del Dios viviente, a sus hijos, a su iglesia, aquella iglesia que fue comprada por la sangre más cara que existe sobre toda la faz de la tierra? El diablo le tiene miedo a Dios. Y así como el diablo le tiene miedo a Dios, Dios está en tu corazón, Dios está en tu vida, Dios está en tu interior. Y por eso el diablo también te tiene miedo a ti. Gloria a ti, Jesús. El diablo teme a la iglesia de Dios, porque la iglesia está ungida con el Espíritu Santo. La iglesia tiene la palabra de Dios en su boca. La iglesia tiene toda la autoridad. Amén. Toda la autoridad. La iglesia tiene toda la autoridad. Atamos al diablo, atamos a los demonios, atamos la maldad, los principados, las potestades, porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Está muy fuerte? Gracias a ti. Gloria a ti, Jesús. ¿Qué le pasa al diablo? ¿Qué le pasa al diablo para venir a meterse con nosotros? ¿Qué se cree? Porque le vamos a presentar batalla, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Le vamos a presentar batalla al diablo. Se está enfrentando al león de Judá rugiendo, hermanos. Se metió con la iglesia poderosa, virtuosa, victoriosa de Jesús. Se metió con la iglesia de Dios. Se metió con el ejército del Dios viviente.
Si hay que levantar ayuno, si hay que levantar oración intercesora, lo ha logrado. Si Él vino a meterse con nosotros para eso, lo ha logrado, porque nos vamos a levantar en oración y nos vamos a levantar contra ese diablo con el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Nosotros salimos venciendo y para vencer, porque somos hijos de Dios. Salimos venciendo y para vencer. Amén. Porque de Dios es la victoria, dice la palabra. Vamos a leer Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29. Gloria a ti, Jesús. Primera de Crónicas 29. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. 29, versículo 11. Primera de Crónicas 29, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? La victoria. La victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ese es mi Dios. Ese es el Dios poderoso de Israel. Ese es mi Dios. Y si ese es mi Dios, yo también pienso así como Él. ¿O cuántos piensan menos que Él? Nadie debemos pensar menos que mi Dios. No somos de los que retrocedemos, hermanos. Que corra el diablo si quiere, pero nosotros con poder lo venceremos. Mentalidad de victoria, espíritu de victoria, corazón de victoria. ¿Cómo yo me veo? Como un victorioso. Mi papá me ha enseñado a ser guerrero. Él me enseñó siempre a ser un guerrero. Mi Dios, a través de su palabra, me enseña a ser un guerrero. Siempre me ha enseñado a través de su palabra a ser un guerrero. Nunca me ha enseñado a ser un cobarde. Nunca. Menos ante el diablo. Lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Lo mejor está por llegar. Yo estoy viendo la promesa cumplida. Porque alguien que tiene un corazón de victoria, ve victoria. Porque un hombre o una mujer que tiene un corazón de victoria no ve nada de derrota, siempre ve victoria. Oh, pastor, pero deme un ejemplo bíblico para ver si puedo creer un poquito más. No hay problema, yo le voy a dar un ejemplo bíblico. Moisés. Quienes leen Biblia recordarán esto, por eso les digo así directamente. Moisés viene al pueblo de Israel en Egipto con una palabra. Llega allí y le dice: señores, Dios me ha mandado decirle que ha escuchado vuestros ruegos, ha escuchado vuestro clamor, y por eso Él ha descendido para sacarlo en victoria de este lugar. Y bueno, todos miramos la Biblia, todos leemos la Biblia, todos conocemos este pasaje y decimos, bueno, seguramente el faraón, ¿qué va a hacer? Cuando llega alguien a decir que el Dios viviente dijo que va a sacar a su pueblo de ahí. Entonces imagina todo el mundo, el faraón va a hacer un edicto, va a escribir rápido. Ahí, bueno, yo declaro que el pueblo de Israel se puede retirar, que Moisés tiene que sacarlo de aquí, nosotros lo dejamos libre y nos quedamos sin ningún esclavo. Solo nosotros para creer eso. Quien leyó la Biblia sabe que el faraón se endureció aún más y empezó a aprisionar a aquel pueblo.
y empezó a castigarlo más. Y empezó a quitarle las cosas, los pocos beneficios que tenía. Entonces, dice que el pueblo empezó a rezongar con Moisés, pero nos dijiste que Dios nos iba a sacar con victoria de aquí. Sin embargo, mira lo que nos está haciendo. Antes ni nos castigaban, ahora ya nos castigan. Antes comíamos el doble, ahora nos dan la mitad. Nos está castigando. Y Moisés empieza a hablar con Dios y Dios dice, aún voy a endurecer aún más el corazón del faraón. Y el faraón traía las plagas, traía las cosas horribles que venían pasando. Peleaban entre brujos y las cosas que Dios mandaba. Dios hacía suceder desastre para ellos, pero ellos se endurecían aún más. Y el faraón empezaba a torturar y a castigar a aquel pueblo. Pero ya un día el faraón y todos los egipcios se cansaron de sufrir de las manos de Dios. Entonces ellos dijeron, está bien, váyanse, llévense todo nuestro oro, llévense toda nuestra plata, llévense toda nuestra pertenencia, pero váyanse de aquí, no los queremos ver más. Y dice que el pueblo de Dios había sufrido, pero salió victorioso, se llevó todo el oro, se llevó toda la plata y todas las pertenencias de esta gente. Salió victorioso, porque Dios es victoria. Entonces, yo me pongo a mirar ese pasaje y digo, tanto sufrimiento, pero ¿de qué vale el sufrimiento? Porque qué maravilloso y qué tan lindo era ver aquel momento cuando Dios le dijo que comieran el cordero, que mataran cordero, que comieran la carne, que simboliza lo que vamos a hacer en esta noche. Esta noche vamos a comer el cordero y vamos a beber de su sangre. Esa noche también Dios dice que le dijo, mate cada familia un cordero, cómanlo asado y su sangre sáquenlo y pónganlo en los dinteles de la puerta. ¿Qué significa? Poner sobre el marco de la puerta. Pintar los dinteles de la puerta con sangre. Porque esta noche saldrá el destruidor que yo mandaré a destruir a Egipto. A todos los que tengan niños, yo voy a destruir. Entonces, dice que esa noche comieron cordero asado. Sacaron la sangre y pintaron todos los dinteles de la puerta. Siento la presencia de Dios, mis hermanos. Y allí en ese momento pasó el destruidor y mató a todos los que no tenían la puerta teñida con la sangre. Eso simboliza lo mismo de hoy en día, hermanos. Aquellos que participamos de su cuerpo y de su sangre. Aquellos que somos hijos de Dios. Aquellos que nos sumergimos en la sangre de Cristo para ser limpios de todo pecado. Aquellos tenemos la vida eterna. Y el diablo pasará sobre nuestras vidas y jamás podrá hacernos nada. Jamás podrá hacernos daño. Porque estamos con nuestros dinteles teñidos con la sangre del Cordero de Cristo. Y esa noche pasó el destruidor y en todas las casas que tenían teñida, él no pudo entrar. Porque la sangre le impedía entrar en esa casa. Pero a la casa de los egipcios entró y destruyó a todos los que tenían niños y niñas. Entonces ese pueblo desesperado dijo, váyanse de aquí, porque el Dios de Israel pelea por ellos. Entonces salió aquel pueblo victorioso. Entonces me pongo a pensar en los sufrimientos. ¿Qué importa el sufrimiento cuando tenemos a un Dios vencedor? El diablo va a venir contra tu vida, va a venir muchas veces, y muchas veces quizás vas a sufrir. Pero ¿qué importa el sufrimiento cuando la victoria es grande? Bendito sea el nombre de Dios. En cada aflicción, hermanos, hay una gloria. En cada aflicción hay una victoria. Tenemos que entender eso. ¿El diablo se quedó quieto porque el pueblo se fue? No, de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque el diablo conoce, hermanos. El diablo sabe cuando hay algo grande que viene para tu vida. Dios le había prometido a Israel que le iba a sacar victorioso, que le iba a llevar a un lugar donde fluía leche y miel.
donde había abundancia, donde había riqueza, donde había maravillas, bondades grandes de parte de Dios. Y el diablo sabía que eso iba a ocurrir. Por eso entonces el diablo trataba de destruir aquel pueblo. Entonces usted ora, pasa la lucha, pasa la prueba y dice, el diablo se fue. El diablo no afloja, hermano. Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Usted se quedaría quieto cuando está peleando por algo? De ninguna manera. Usted va a pelear a muerte porque quiere ese algo. El diablo tampoco. Cuando está detrás de algo, él va a ir hasta el final. Porque él quiere y lo que está queriendo va a tratar de conseguirlo. Entonces, así como nosotros tenemos una fe que vence el mundo, como dice la palabra, el diablo también tiene una fe. Dios va a hacer justicia, hermanos. Dios va a hacer justicia. Siempre Dios va a hacer justicia. Siempre que el diablo te quiera tocar, Dios va a hacer justicia en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, para finalizar, dice que el pueblo salió y se iba al desierto y entró a caminar. Llegó un momento, dice que el ángel de Jehová iba delante del pueblo de Israel. Pero llegó un momento en que Dios le dijo, a ver ángel, pásate atrás del pueblo. Porque te voy a dar una orden, que ninguno de los egipcios podrán tocar a los israelitas, ni los israelitas juntarse con los egipcios. Para que haya una separación, para que no haya contacto entre israelitas y egipcios. Porque los israelitas salieron con sus carros, se prepararon, montaron en los carros y vinieron contra el pueblo de Israel. De repente el pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés, ve a tal lugar y estaciónate allí entre el mar y el desierto. Entonces Moisés lleva al pueblo y se estaciona cerca del mar. De repente el pueblo empieza a ver aquella polvadera grande que se venía, una gran turba, caballos, carros, hombres con corazas, con cascos, con espadas, que se venían contra el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo empezó a decir un montón de cosas, a hablar contra Dios y hablar contra Moisés y decir, Moisés, no había cementerio allí en Egipto para que nos saque y nos traigas aquí a morir en este desierto. No había funeraria allá en Egipto para que nos traigas aquí a morir en este desierto. Y empezó a rezongar así, y Dios y Moisés le habla al pueblo, dice, estad quieto y ve la mano y el poder de Dios cómo se va a manifestar sobre tus vidas. Estos que ustedes ven ahí, esos egipcios, nunca más lo verán. Moisés le dio una palabra de Dios a ellos. Pero de repente el pueblo veía que esa turba se venía contra ellos. Y entonces empezaron de vuelta a despotricar y a blasfemar contra Dios. Entonces dice que eso medio que se le contagió también a Moisés, y Moisés ya empezó a decir, Señor, ¿qué está pasando? Y empezó a gritar. Y entonces dice que hay una versión bíblica que dice, ¿qué son esos gritos que escucho ahí? Dice Dios. Hay una versión que dice, ¿qué son esos gritos que estoy escuchando? Porque estaba, acá estamos, porque escuchaba que Moisés estaba gritando. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés mira y dice, tengo una vara. Bueno, apunta al mar y ábrelo en dos. Y entonces los egipcios se venían acercando a Israel. ¿Y sabe qué? Dios le dijo al ángel, ángeles, vayan y saquen las ruedas de los carros. Y dice que los ángeles empezaron a sacar las ruedas de los carros. Y pim, pam, pum,
para todos lados las ruedas y empezaron a quedar los carros caerse. Y no podían tocar el pueblo de Israel. Porque nuestro Dios es victorioso, hermanos. Porque nuestro Dios tiene la victoria. Yo te digo, pueblo de Dios, no temas. Siempre habrá ángeles peleando por ti. Siempre habrá ángeles que estarán a favor tuyo. Y yo le digo a cualquiera que se quiera meter contra el reino de Dios, a cualquier diablo, a cualquier espíritu, a cualquier demonio que quiera venir a meterse contra los hijos de Dios, todos aquellos que quieran venir contra los hijos de Dios, se les va a salir la rueda. Se les va a pinchar la goma. Les puedo asegurar. Porque nadie puede meterse contra el ejército del Dios viviente. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, llegó un momento que ellos pasan al otro lado, y cuando llegan al otro lado, allí dice que Dios le dice, no, vuelve a cerrar el mar. Y dice que empezó a cerrarse el mar, y empezó a taparle a todos los egipcios, y los egipcios dijeron, volvámonos, porque el Dios de ellos pelea por ellos. Qué maravilloso, hermanos. El diablo muchas veces va a tener que decir, voy a aflojar, voy a retroceder. Siempre va a retroceder, porque él siempre va a saber que el Dios viviente pelea por ti y por mí. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo, hermanos, si no iba a la cruz, Dios no le daba, no lo glorificaba. Es necesario pasar por luchas. Es necesario pasar por tribulaciones. ¿Sabe por qué? Para tener la victoria. Dios te dio la victoria ya. Pero ¿cómo vas a experimentar la victoria si no conoces la lucha? Si no conoces la persecución. Si no conoces las dificultades, los problemas. Tienes que conocer las luchas, los problemas y las dificultades para conocer la victoria que Dios te ha dado ya en la cruz del Calvario. Amén. La gloria de Esteban. Esteban estaba muriendo y dice que mira hacia arriba y ve a Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, aquellos que podamos llegar hasta el final creyendo en que Dios es quien pelea por nosotros. Dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está vencido el diablo. La muerte está vencida. Nadie puede contra un hijo de Dios, porque el día que nos bautizamos y entramos en el agua, ya nunca más podremos morir, simplemente dormir en los brazos de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a Jesús? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a ti, Jesús.